Hay varias aplicaciones en las que se pueden usar las ecuaciones diferenciales. Una de estas aplicaciones es denominada como la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton nos dice que la tasa de cambio de temperatura es proporcional a la diferencia de temperatura del objeto y de la temperatura ambiente. Esto está anotado como dt sobre dt minúscula es igual a una constante K multiplicado por la diferencia en temperaturas. Con base en esto podríamos pensar lo siguiente. ¿Qué pasa si la temperatura del objeto es mayor que la temperatura ambiente? Tomemos como ejemplo una taza de té caliente. Esta se enfriará al transcurrir un periodo de tiempo, o sea, la temperatura disminuye. Entonces, la derivada de esta temperatura, por consiguiente, será negativa. Ahora bien, si la temperatura del objeto es mayor que la temperatura ambiente, o sea, que el factor T menos TA es mayor que 0, va a ser positiva. Para que todo sea negativo, necesitamos que K sea negativa. Entonces, le añadimos un signo menos. Ahora bien, si pensamos que a lo mejor es un objeto más frío, por consiguiente el objeto tenderá a calentarse, y por ende su temperatura es más pequeña que la temperatura ambiente. Entonces, cuando T menos TA sea menor que 0, o sea negativo, y si lo multiplicamos por el signo menos, el cambio de la temperatura tenderá a crecer. Ahora voy a mostrar la solución general de esta ecuación diferencial. Bueno, la solución general está dada por lo siguiente. Vemos que nuestro planteamiento es una ecuación de variables separables, donde TA se puede considerar constante. ¿Y esto por qué? Porque entre el intercambio de temperatura ambiente y la tasa de T, por ejemplo, la tasa de cambio es tan pequeña que no calienta el cuarto. Entonces, podríamos considerar a TA o temperatura del ambiente como constante. Continuando con la solución, T menos TA lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Entonces, al otro lado quedaría 1 sobre T menos TA por el cambio de temperatura, que es igual a menos K por el cambio del tiempo, partiendo de que esta ecuación es una ecuación de variables separables. Al momento de integrar a ambos lados, al lado izquierdo nos queda logaritmo natural del valor absoluto de la diferencia de temperaturas. La integral de la izquierda se puede solucionar por sustitución. Esto al final nos dará logaritmo natural del valor absoluto de la diferencia de temperaturas. Y al otro lado, simplemente ponemos menos K por T más una constante. Esta constante también está a la izquierda, pero lo pasamos a la derecha a restar y eso igualmente nos quedará como una constante. Ahora aplicamos exponencial para quitar el logaritmo natural de la izquierda. Entonces queda que el valor absoluto de la diferencia de temperaturas es igual a la exponencial de menos kt más c. Esto también lo podemos notar como la exponencial de menos kt por la exponencial de c. Notemos que la exponencial de c nos va a dar una constante. Entonces esto lo podemos transcribir como c por e a la menos kt. Y al final nos queda que el valor absoluto de la diferencia de temperaturas es igual a c por e a la menos kt. Ahora, hay dos posibles escenarios que pueden ocurrir en este caso. El primer escenario es cuando la temperatura del objeto es mayor o igual que la temperatura del ambiente. Siendo esto así, podemos omitir el valor absoluto, ya que si la temperatura del objeto es mayor que la temperatura ambiente nos dará un número positivo, y pues el valor absoluto del número positivo es el mismo número. Entonces, al momento de despejar, T se tiene que la temperatura del objeto con respecto al tiempo es igual a C por la exponencial de menos KT más la temperatura ambiente. El segundo escenario es cuando la temperatura es menor que la temperatura ambiente. Entonces, al momento de despejar T, podemos notarlo como TA menos T
es igual a C por E a la menos KT. Y para despejarlo, pasamos a sumar T al otro lado y a restar al otro lado C por E a la menos KT. Y esto al final nos queda que la temperatura del objeto con respecto al tiempo es igual a la temperatura ambiente menos C por E a la menos KT. Y estas serían las dos soluciones generales de la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, aquí tenemos este equipo que es el encargado de recibir toda la información que nos van a enviar los sensores y enviárnoslo acá al computador. Él toma muestras cada minuto y las sube acá a la interfase. Aquí tenemos un sensor de temperatura que está hundido al agua, ¿sí? A un agua caliente que está a 64.1 y tenemos la temperatura de ambiente de 25.1 grados Celsius. Aquí, este es nuestro sensor de la temperatura que hay en el ambiente. Entonces, vamos a hacer esto que dure unos 10 minutos para tener suficientes datos y poder hacer los cálculos. Para hacer la evaluación y comparación de los datos experimentales versus los datos teóricos, primero tomamos los datos experimentales con una temperatura de 24.8, que era la temperatura ambiental en ese momento. Luego nos dirigimos a los datos teóricos, donde con la ecuación que tenemos la desarrollamos teniendo en cuenta la primera condición y la segunda condición y hacemos el cálculo. Hallamos el valor de C, hallamos el valor de K y finalmente obtenemos nuestra ecuación. Al obtener nuestra ecuación, que es para cualquier tiempo t, podemos comprobar con los valores de los datos experimentales y así poder hacer la comparación más clara. Por ejemplo, vamos a tomar el tiempo 6 y el tiempo 10. Vamos a aplicar nuestra ecuación y vamos a notar que los valores son 58.62 grados para un tiempo 6 y 54.05 grados para un tiempo 10. Entonces nos vamos a nuestros datos experimentales y comprobamos. A las 3:36 de la tarde, siendo el minuto 6, se vio una temperatura de 58.1 grados, lo cual concuerda con los datos teóricos. En el minuto 10, que es a las 3:40, vimos que da una temperatura de 54 grados, lo cual concuerda también con nuestro dato teórico. Y aquí se puede hacer la comparación real de que sí, efectivamente, la ecuación, el modelo de Newton para enfriamiento es totalmente válido para compararlo en el modelo teórico y en el modelo experimental. Obviamente hay unas pequeñas diferencias y esto es debido pues obviamente a los factores ambientales y todo lo que tenga que ver con el entorno.